La evaluación es una política pública que se implementa en medio de una contrarreforma educativa. Entonces, el primer elemento es que la escuela colombiana tiene dos estatutos, tiene dos tipos de vinculaciones y en la práctica hay un sector del magisterio que no es evaluado y hay otro sector que es sometido constantemente a evaluaciones. Entonces, los maestros del 1278 somos los servidores públicos más evaluados de este país. Eso, compañero del 278, jamás lo olvide, porque somos un Estado social de derecho y se supone que hay un principio de oportunidad y de igualdad constitucional, el cual a nosotros no nos aplica. A nosotros, como maestros del 278, nos evaluaron para ingresar. Va una evaluación. Nos evaluaron en periodo de prueba. Nos evalúan anualmente mediante la evaluación de desempeño. Para el mejoramiento salarial nos someten a una evaluación de ascenso. Y aparte, tenemos que aplicar la evaluación institucional. Es decir, la política pública y todo el modelo de evaluación en Colombia tiene un carácter tecnocrático y tiene un carácter antipedagógico. Yo todavía estoy intentando buscar lo formativo de la SDF. El diagnóstico eventualmente lo da el maestro y efectivamente lo da cuando hace toda la preparación de su video. Pero la farsa de los pares evaluadores y la respuesta no tiene absolutamente nada de formativo. La evaluación diagnóstica formativa está dentro del paquete global de la evaluación. ¿Cómo surge la evaluación de desempeño? Surge bajo la estrategia de la política neoliberal en la década del 90. No en vano un sector de los maestros peruanos hoy en día están dando la lucha contra la evaluación de desempeño, algunos destituidos. De la misma manera los maestros en Chile oponiéndose a la evaluación de desempeño y como bien lo hicieron los maestros en México contra la evaluación de desempeño. Porque con la implementación de la política neoliberal plasmada en el 1278, una de las tres columnas vertebrales del Estatuto 1278 es la evaluación como criterio de inestabilidad laboral y como control ideológico y político. Entonces a los compañeros del 1278 no se les puede olvidar y deben tener muy claro que nosotros no tenemos estabilidad laboral. El artículo 36 del 1278 plantea que un maestro del 1278 que durante 2 años consecutivos pierde la evaluación de desempeño por debajo de 60, sale de la carrera docente. ¿Y por qué ese artículo está plasmado en el 1278? Porque el 1278 es producto de una derrota histórica del magisterio. Es la derrota de ese paro del 2001, es la implementación de la 715 y es la imposición de un estatuto que compañeros del 1278 no tienen ningún elemento para defender. Porque es precisamente la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, los organismos multilaterales, los que dicen que para quitar la estabilidad laboral de la que gozaban los maestros oficiales en Colombia, había que evaluarlos. La evaluación de desempeño es el instrumento en la reforma educativa en América Latina para quitarnos la estabilidad laboral. Entonces yo les pregunto a ustedes, compañeros docentes, ¿cuál es el papel de un sindicato como estructura social? Es defender los derechos laborales. ¿Y cuál es el principal derecho laboral? La defensa del puesto de trabajo. Por lo tanto, el 1278 debería tener como principal consigna tumbar la evaluación de desempeños. ¿Qué genera más tensión? La evaluación de ascenso, independientemente del nombre, o la evaluación de desempeño. La una nos limita al mejoramiento salarial y eso genera una tensión. Pero la otra, la de desempeño,
nos quita la estabilidad laboral, pero además es la herramienta perfecta para que el ministerio, las secretarías y los rectores autoritarios ejerzan un control ideológico, político y pedagógico sobre los maestros. El PI o el Plan Educativo Institucional está establecido dentro del Manual de Convivencia. Y dentro del PI educativo no dice que usted sea un domiciliario del PAE. Sí, partamos de ahí. En lo consensuado no dice por ningún lado que usted sea un domiciliario del PAE. Usted no trabaja para un segundo o un tercero particular. Es decir, usted no puede ser empleado del PAE y al mismo tiempo ser empleado del colegio. No puede, porque usted violaría el Código Contencioso Administrativo. Usted estaría con dos empleos en el órgano institucional o estatal. Luego, entonces usted no puede ser empleado del PAE y empleado del colegio, porque inmediatamente le van a abrir una investigación disciplinaria. Estaría recibiendo sueldo del PAE y estaría recibiendo sueldo del colegio, como docente, orientador, coordinador o rector, como sea. Luego, entonces, entra la segunda a formarse. Si usted no está recibiendo empleo del PAE y no está siendo gratificado con un sueldo por el PAE, ¿por qué se está regalando? Y en el momento en que usted se regala para ir a entregar el PAE de una manera irresponsable, como ocurrió allá en Caldas y como ocurrió ya abajo en el Casanare, que se regaló el uno para ir a una reunión física con el rector y se regalaron otros para entregar el PAE y otros para entregar las guías. Les aclaro una cosa, la directiva 011 de ninguna manera deroga el artículo 368 y 369 del Código Penal. Entonces, lo primero que quiero explicarle, la directiva 011 es meramente un acto administrativo que ni siquiera tiene una fecha, lo dijo claramente el profesor Gustavo Jiménez. El retornar a las aulas es una potestad del ente territorial. Pero el ente territorial, al ser el superior jerárquico, tiene que responder. Es decir, ¿quién responde si se contagia un profesor? ¿Y quién responde si se contagia un estudiante? El ente territorial. El ente territorial, porque es el superior jerárquico, salvo que el mismo profesor se regale y se autocoloque en peligro. Esa es una figura jurídica, en donde usted se autocoloca o usted se autoimpone el riesgo y usted no puede reclamar, mal está, sería ilógico, repele a la sana crítica y a la lógica, que usted mismo se ponga en peligro y luego le venga a reclamar al Estado, o al rector, o al ente territorial. ¿Estaría usted haciendo lo que hicieron los señores en la costa, de ir a robarse la gasolina del carro tanque, de ir allá a robarse la gasolina y después ir a demandar al Estado porque se... Doctor, qué pena, se le apagó el se micrófono. colocan en autopeligro, se están autocolocando en una situación de riesgo. Luego, entonces, igual ocurre con el profesor que se regala, con la profesora que se regala tanto para entregar los PAE, ¿sí? Haciéndole el trabajo a los contratistas, usted se regala. Usted se regala para hacerle el trabajo a los contratistas y si usted se contagia, pues le tengo una mala noticia. Primero, el colegio no le va a responder y el rector tampoco, porque esas no son funciones que estén establecidas en su cargo laboral. Es decir, en el manual de funciones no dice que usted sea un domiciliario del PAE. Si se llega a contagiar, lo lamento, pero el colegio no le va a responder, el rector no le va a responder y el ente territorial tampoco le va a responder. Y cuando usted le va a cobrar a los del PAE, le van a decir lo mismo, es que usted no es empleado de nosotros. Entonces, no hay ninguna manera de la cual le vayan a responder. Usted se regaló, usted responde. Con las guías es exactamente lo mismo, porque frente a las guías usted tampoco es un domiciliario en entrega de guías. A menos que lo diga su PI,
a menos que lo diga su manual de convivencia y a menos que lo diga su manual de funciones. Es decir, a usted yo lo contrato es para que me arregle las goteras de la casa, no para que usted trapee y se vuelva el celador. A usted lo contrataron fue para educar. A usted lo contrataron fue para dictar clase. Dentro de unas condiciones. Si esas condiciones cambiaron por efecto de la pandemia, primero, eso no es su problema. Segundo, es el ente territorial el que le tiene que garantizar a usted la vida, la integridad y la dignidad. Tercero, le tiene que garantizar todos los elementos de bioseguridad. Y cuarto, le tiene que garantizar que no hay contagio. Eso lo tiene que hacer el ente territorial. El ente territorial viene y empieza a dar órdenes a lavarse las manos aprendiendo de la ministra. La ministra se lavó las manos y le entregó a otros entes. Esos otros entes a los gobernadores, esos gobernadores a los alcaldes y los alcaldes a los secretarios de educación y los secretarios de educación se lavaron las manos con los rectores. Entonces, finalmente, el que sale perdiendo es el eslabón más débil. El eslabón más débil es el que pierde. Entonces, en este caso, retomando la segunda pregunta. Primero, hay un contexto del manual que es de consenso, es decir, el gobierno escolar decide. En este caso, ni la directiva 011, ni la entrega del PAE, ni en la entrega de las guías, decidió el gobierno escolar. Luego, entonces, en ese momento, el rector está actuando como un dictadorcito. Él está violando el gobierno escolar en su plenitud. Artículos 143, 144 y 145 de la ley 115 del 94. ¿Cuál es la discusión que tenemos en este momento? El pico en Europa, en Italia, en España, lo pasaron confinados. Italia estaba completamente confinada cuando estaban en el pico. Nosotros vamos a llegar al pico con la gente en la calle. Y con cuarentenas tenemos un debate porque algunos dicen es que es mejor una cuarentena localizada, como las que están haciendo en Medellín, en Bogotá, o las que han hecho en Colombia, que una cuarentena general. Pues eso solamente lo sabremos después de 15 días donde se hagan las mediciones, pero no sabemos cuántos muertos va a causar eso, entender y saber eso y medirlo. Porque evidentemente si la tesis es que entre más contacto social, más contagio, pues lo lógico y de sentido común es que una cuarentena total va a ser mucho más efectiva. Si yo cierro Medellín completamente y Bogotá completamente, mientras que paso el pico, pues efectivamente va a tener más muertos. Eso es lo lógico. Porque yo puedo medir dentro de 15 días, pues después de que se murió un montón de gente, y decir que sí, seguramente mejora, pero digamos que hay una discusión que nosotros perdimos frente a los gremios económicos, esa discusión la perdimos, porque hay una teoría que son los que están aupando, digamos, ciertos sectores académicos de los Andes. Ahí acabo de leer, la teoría de ellos es, lo que hay que hacer es una estrategia, o sea, hay dos tipos de estrategias para enfrentar el virus. Está la estrategia de mitigación y supresión. La supresión es la cuarentena total, no hay propagación del virus. Y la mitigación es, abramos sectores económicos, pero además de que abramos sectores económicos, fortalezcamos sistema de salud. Y usted lo que tiene que dejar hacer es no colapsar el sistema de salud. Entonces usted tiene, y dejemos que llegue el pico y que se muera el que se tenga que morir para poder controlar el virus. Pasado el pico, ya el virus baja y usted lo controla. Esa es la teoría que se está manejando en esto. Esa es la teoría bajo la cual está actuando el gobierno nacional y los distintos gobiernos. Hay que pasar el pico de alguna manera. Lo importante es que no colapsemos el sistema de salud y pasado el pico ya empieza la disminución y se suprimió el virus. Pues eso es lo que no está funcionando en Europa. La Organización Mundial de la Salud acaba de decir, lo que acaba de decir es, la manera de usted acabar con el virus es suprimirlo. Si usted lo deja seguir, seguramente el virus siempre va a estar ahí y el virus va a seguir creciendo. Lo que pasa es que el costo en vidas humanas va a ser mucho más alto. Entonces, básicamente, digamos, esa es como la discusión que tenemos en este momento. En cuanto al sistema de salud, pues hay una discusión de que tenemos ya un aumento de camas de UCI, pero hay una limitación en el recurso humano.